Bienvenidos nuevamente a la Universidad del Pacífico, una nueva sesión del PBC Salón Gestión. Mi nombre es Luis José y yo trabajo en el Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad del Pacífico. Para nosotros es un honor que Ximena Alemán nos pueda dar el día de hoy su exposición acerca de cómo reaccionar al Open Banking, el futuro de la banca. Ella estuvo en el Lima FinTech Forum en la tercera edición en mayo, y a raíz de su vinculación y su presencia, y perteneciendo ella a nuestro programa de Soft Landing, ha comenzado a vincularse con diferentes actores del sistema financiero, y estos últimos días también hemos apoyado con algunas reuniones comerciales, y con agrado puedo afirmar que el sistema financiero peruano, también las compañías aseguradoras, están interesadas en, digamos, en sumarse a la hora de la innovación y la modernidad, y es por eso que charlas como la presente van a generar, por supuesto, bastante interés, y eso va a permitir, por supuesto, a los actores tradicionales apoyarles en todas sus iniciativas de transformación digital. No quisiera más que darle un aplauso a Ximena y cederle el puesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, bienvenidos. Muchísimas gracias, Luis José, por la introducción. Me gustaría arrancar, obviamente, agradeciendo a la Universidad del Pacífico por darme esta oportunidad y recibirme hoy para hablar un poquito de Open Banking. Les cuento un poco quién soy yo. Como me explicaba Luis José, yo soy cofundadora y directora de comercialización de una startup, Prometeo. Es una fintech. Nosotros desde hace 2 años promovemos Open Banking en Latinoamérica. Tenemos un producto que se llama Prometeo, que es una plataforma de APIs estandarizadas para el sector financiero. Para los que se perdieron un poquito en la definición, no se preocupen, porque sobre Open Banking, la definición y lo que son las APIs, vamos a avanzar en lo que queda de esta charla. Bueno, un poquito de qué vamos a estar hablando es la discusión de hoy: Open Banking, la definición, por qué Open Banking es una fuerza disruptora, cuál es el impacto, cuál es el tamaño de la oportunidad, y finalmente un poco de landscape, ¿no? O sea, qué se está haciendo a nivel de tecnología, qué se está haciendo a nivel de regulación, y cuáles son las posibles implementaciones que hay sobre esto. Para lo que es... Ay, discúlpame que tengo WhatsApp abierto acá y está molestando. Vamos a... Bien. Un poquito para avanzar sobre esto, quiero hacer 3 aclaraciones. La primera es que tenemos 3 desafíos para la charla de hoy. Hablar de Open Banking es hablar de regulación, y hablar de regulación siempre es un poquitito aburrido. Hablar de Open Banking es hablar de tecnología, y hablar de tecnología siempre es un poquitito difícil. Y la tercera aclaración es que son las 7 de la mañana y no quiero aburrir a nadie, ¿no? O sea que el desafío es mantenerlos despiertos, hablando de regulación, despiertos y entretenidos, ¿no? Hablando de regulación y de tecnología. Con lo cual traté de hacer una presentación que fuera bastante amena y que permitiera avanzar sobre estos temas sin mayor dificultad. Lo que vamos a hacer es avanzar sobre cuáles son las reacciones clásicas que yo he tenido a lo largo de estos 2 años cada vez que planteo el tema Open Banking, ¿no? O sea, cómo es que reacciona la gente. Es básicamente una tipología de reacciones, y después voy a dar cuál para mí tiene que ser la reacción estándar, ¿sí? Arranco con el entusiasta, ¿no? No sé si a esta altura de partido poner un GIF de Ross Geller de Friends es, digamos, moderno y joven, o si ya está pasando a ser algo más de persona mayor. Pero lo importante es que, mostrar el entusiasmo que genera Open Banking. Hablemos de la definición de Open Banking. Por Open Banking lo que se entiende es el derecho que tiene una persona a disponer de sus datos financieros para obtener productos o servicios de terceros. Y esto es una definición bastante amplia de todo el espectro que cubre Open Banking. Y por servicios de terceros me refiero a servicios que pueden ser estrictamente financieros o que no. Y les pongo un ejemplo básico, ¿no? Supongamos una persona que está haciendo una compra en Alicorp
Y Alicorp tiene un asistente de voz, entonces cuando termina de hacer la compra, esta persona, el asistente de voz de Alicorp le dice, ok, ¿cómo querés realizar esta compra? ¿Cómo querés realizar el pago? La persona le responde al asistente de voz, quiero realizarlo a través de mi cuenta bancaria en Banco X, Banbif, BCP, ahí están los amigos de Banbif, BCP, Santander, y el asistente de voz le dice, ok, necesito tu autorización para hacer el pago, la persona le dice, te autorizo, y se realiza el débito de la compra. Eso es un ejemplo de Open Banking, y donde están involucrados los datos de la persona, ¿no? En este caso los datos financieros de la cantidad de dinero que tiene disponible en esa cuenta y que le permiten realizar la transacción, que en este caso es el pago del carrito que realizó con su compra. Entonces, ¿por qué esto genera entusiasmo? Y obviamente genera entusiasmo porque lo que se abre es un mundo de posibilidades, de todas las cosas que se pueden hacer cuando el usuario puede disponer libremente de sus datos financieros. En este caso, y como estamos hablando un poquito de tecnología, datos financieros no es solamente el historial de transacciones que tiene la persona en una institución financiera, no es solamente el saldo que tiene en esa institución financiera, sino también es la posibilidad de disponer de ese saldo, ¿no? Y nos referimos en general en Open Banking a información también a la cantidad de dinero y a la disponibilidad de ese dinero que puede hacer la persona en el banco. Lo que esperamos, obviamente, es que con Open Banking se generen un montón de oportunidades de negocios, nuevos modelos de negocios, nuevos canales y principalmente muchas alianzas, ¿sí? Es fundamental Open Banking para el desarrollo de alianzas entre el sector financiero y otros aliados estratégicos que puedan justamente ayudar en la provisión de estos nuevos productos y servicios. Lo otro que genera muchísimo entusiasmo es el momento, y creo que es estratégico hablar del momento porque es un momento súper especial donde ahora están confluyendo tres cosas muy importantes, que es, por un lado, digamos, la voluntad de los usuarios. Actualmente los usuarios están esperando mejores servicios financieros más adaptados, más customizados, con una experiencia de usuario mucho mejor. Entonces es algo que el cliente anhela. Por otro lado, digamos, la intención de los bancos. El sector financiero ha cambiado muchísimo en los últimos 2 o 3 años, particularmente en Latinoamérica, y las instituciones financieras están muchísimo más volcadas a la innovación. En la conversación eso es fácilmente palpable, ¿no? Hay una voluntad de las instituciones financieras tradicionales en Latinoamérica de evolucionar a nivel tecnológico, de innovar, y entonces Open Banking se convierte en un habilitador de esa innovación. Y en tercer lugar, el rol de los reguladores, ¿no? O sea, no en todos los países de Latinoamérica, pero México, Colombia, Panamá, Perú, Argentina y ahora Chile están interesados en distintas, digamos, niveles, ¿no?, de interés y de compromiso con Open Banking. Es una tendencia que a los reguladores, los bancos centrales en general, les está llamando muchísimo la atención y hay un interés de profundizar sobre esta tendencia. Después, más adelante, vamos a ver qué es lo que se está haciendo a nivel más macro, ¿no?, más global. Pero eso es, digamos, es en esas dos aristas, ¿no? El momento que se está viviendo y lo importante de Open Banking como habilitador es que radica el entusiasmo. Ahora bien, la segunda reacción frecuente es la reacción altruista, ¿no? Bueno, pero ¿por qué Open Banking? ¿Por qué es importante esto? Y bueno, es por el futuro de la humanidad, ¿no? Hay muchas veces en las conversaciones uno avanza y la reacción que se obtiene, bueno, no, es importante hablar de Open Banking porque esto lo que hace es construir futuro. Y es cierto, todas estas reacciones tienen un trasfondo de argumentos, ¿no? O sea, un trasfondo de reacción. Y es cierto que Open Banking está generando, es una tendencia que genera futuro. Cuando yo hablo de Open Banking, en general digo que lo que es Open Banking es un habilitador.
y la metáfora que siempre utilizo es la de la carretera, ¿no? O sea, Open Banking es infraestructura tecnológica para el sector financiero. Y hablo de infraestructura porque lo que se está haciendo es crear los caminos sobre los que de aquí en adelante van a transitar los nuevos servicios financieros, los servicios financieros del futuro. La discusión sobre qué tan habilitador y qué tanta trascendencia puede tener Open Banking, siempre, y esto me ha sucedido con frecuencia cuando hablo con fondos, ¿no? Con fondos de inversiones, bueno, pero Open Banking es inclusión. Yo, más que hablar de si Open Banking habilita la inclusión financiera, creo que es más como que Open Banking habilita el impacto, ¿no? Y sobre todo habilita brindar servicios y productos financieros o nuevos servicios y productos financieros, algo que se llama actualmente la nueva clase emergente, la clase media emergente. Esta clase media emergente lo que tiene es que quizás está bancarizada, pero está subbancarizada. Entonces hay un montón de productos y servicios financieros a la que esta clase media emergente todavía no accede. Y no accede porque en muchos casos los bancos no han sido capaces de brindarle servicios y productos que, además de la cuenta bancaria, complementen todos los intereses que esa clase media emergente puede tener. Entonces creo que aquí es donde básicamente está la gran oportunidad de Open Banking, no de incluir capaz que segmentos que nunca pasaron por el banco y que no fueron bancarizados y que entonces no tienen ninguna información en el banco, pero sí la de hacer que poblaciones que efectivamente en algún momento tuvieron una cuenta bancaria o que tienen una cuenta bancaria puedan profundizar en el uso de esa bancarización, ¿no? Puedan obtener mejores productos y mejores servicios financieros. Yo creo que ahí es donde Open Banking va a generar va a tener muchísima influencia. El germen de Open Banking, cuando surge en el Reino Unido, digamos, lo que hace que esta tendencia surja, es la necesidad de más transparencia y más competitividad en el sector financiero. Entonces, el regulador en UK lo que propone es, bueno, es importante que las personas puedan brindarles sus datos bancarios, sus datos financieros a otras empresas financieras que quieran brindarles mejores productos y mejores servicios. Y en esta búsqueda de transparencia y de competitividad es que surge esta tendencia. Entonces, los reguladores que se han hecho eco de esta tendencia en el resto de los países de Latinoamérica y del mundo, obviamente que mantienen esta visión, ¿no? De buscar que haya más transparencia en el sector financiero y que haya más competitividad. Y eso quiere decir permitir que más jugadores empiecen a participar del sector financiero con productos y con servicios más específicos, más targeteados. Así que, digamos, el altruismo de esta reacción viene por el lado de, por un lado, generar, habilitar el surgimiento de nuevos productos y de nuevos servicios financieros y crear una carretera donde puedan circular los productos y los servicios financieros del futuro. Pero muchísimas veces la reacción que se obtiene es esta, ¿no? Es la de, no way, esto no va a suceder en Latinoamérica, no hay forma que los bancos vayan a abrir sus datos. Esta es una reacción súper estándar. Es una reacción que se ve muchísimo en México, por ejemplo, que así es el primer país de Latinoamérica en promover Open Banking y sin embargo hay digamos, en muchas de las conversaciones, esta sensación de, ok, la regulación existe, pero en realidad esto no va a pasar. Y no va a pasar porque los jugadores más importantes del sector financiero, que son los bancos, no van a querer abrir sus datos. Acá, esta reacción para mí se desmantela con esta pregunta, ¿no? O sea, ¿cuántos de ustedes tienen más de un proveedor de servicios financieros? ¿Cuántos tienen más de 2 cuentas, trabajan con más de 2 bancos? ¿Cuántos tienen PayPal? ¿No? Lo que está sucediendo en este momento en el sector financiero es algo que no había sucedido a lo largo de toda su historia, ¿no? En general, los bancos en Latinoamérica siempre fueron
creciendo, digamos, verticalmente, ¿no? Brindándole más productos y más servicios a la misma persona. O sea, históricamente, no sé, en el caso de mis padres, por ejemplo, ¿no? O sea, abrían una cuenta bancaria, esa cuenta bancaria quizás de uso personal, eventualmente la utilizaban para su empresa, la cuenta corriente, una línea de sobregiro, después una línea de crédito, luego iban a comprar su casa y entonces el crédito hipotecario se los brindaba a la misma institución financiera en la que ya tenían la cuenta corriente y obviamente ya tenían la tarjeta de crédito, y bueno, conforme iban pagando la hipoteca para la primera casa, pedían después una nueva hipoteca cuando cambiaban de hogar y eventualmente una caja de ahorros para empezar a ahorrar. Entonces siempre el proveedor de servicios financieros era el banco de confianza. Pero eso en los últimos años ha evolucionado muchísimo. Y hoy por hoy, para una persona de más de, o de menos, ¿no? De 25 años en adelante, es impensable que sea una sola institución financiera la que le provea todos los servicios financieros. Porque quizás la universidad le abrió una cuenta de estudios y allí paga y realiza, digamos, la financiación de sus estudios, pero después se va a un primer trabajo y es probable que el trabajo le abra una nueva cuenta corriente vinculada a sus ingresos y seguramente esa persona tenga una tarjeta para hacer compras por internet o utilice PayPal y seguramente después vaya a buscar opciones de ahorro en otra institución financiera que le permita ahorrar una tasa más alta o que le permita, por ejemplo, invertir, no sé, en Uruguay es invertir en ladrillos, ¿no? Sura, por ejemplo, ¿no? Invertir en propiedades. Pero lo que es cierto es que en realidad lo que está sucediendo en el sistema financiero es una enorme diversificación de los proveedores de servicios para una misma persona. Entonces, en esta realidad, lo que estamos viendo es que confluyen en Open Banking tres cambios. Un cambio que es regulatorio, ¿no? Son normas que apuntalan el desarrollo de Open Banking. Reguladores que dicen, ok, para que el sector financiero tenga competitividad y tenga transparencia, es necesario regular que las instituciones financieras puedan intercambiar información y que la persona que tiene datos financieros y que tiene datos bancarios pueda disponer de ellos con independencia de quién, digamos, de quién los tenga, ¿no? O sea, por más que sea un banco el custodio de esos datos, es la persona quien es dueña de esos datos, entonces es importante que esta persona pueda disponibilizar de esos datos libremente. Pero Open Banking no es solamente un cambio regulatorio. Entonces no hay solamente que verlo como, bueno, es el regulador el que impone que esto suceda, ¿sí? Más allá de que los reguladores, no sé, en México, en UK, en Europa, en Singapur, estén diciendo esto se tiene que funcionar de esta forma, lo cierto es que hay un cambio en el comportamiento social, ¿sí? Las personas ya no actúan de la misma forma con las instituciones financieras, interactúan de otra forma, tienen necesidad de más productos y de más servicios, necesitan acceder a esos productos y esos servicios con mayor agilidad. Entonces, estamos hablando de un cambio regulatorio que en realidad están parados en un cambio que es social y es este cambio de comportamiento de los usuarios. Y esto, además, viene aparejado de un cambio tecnológico, porque los usuarios están pidiendo que digamos, las instituciones financieras se comporten de forma diferente, pero además existe la tecnología para avalar este funcionamiento de forma distinta. Entonces, no es solamente algo que está inspirado en regulación, sino que es algo que está inspirado en un cambio en el paradigma del comportamiento y en las herramientas tecnológicas que nos permiten interactuar con los bancos. Creo que eso es lo que hace que la reacción incrédula de esto no va a suceder pierda vigor, porque en realidad ya no depende solamente del cumplimiento de una norma, sino que es la propia sociedad la que exige que la forma en la que interactúan las instituciones financieras y en las que brindan servicio las instituciones financieras se modifique. Pero muchas veces eso no es suficiente y
hay una reacción de desconfianza, de todas formas, ¿no? O sea, bueno, pero ¿realmente esto va a suceder? O sea, ¿realmente va a pasar que los bancos intercambien información sobre sus usuarios? ¿Realmente el usuario va a poder disponer de sus datos y dárselos a una fintech, a una empresa de préstamos online, no sé, a terceros abiertamente? Como que no parecería del todo real, ¿no? Muchas veces hay como una resistencia a creer que esto eventualmente pueda pasar en Latinoamérica, donde el sector financiero es tan conservador, donde el sector financiero también tiene muchas veces tanta capacidad de lobby, donde muchas veces las regulaciones se aplican, pero después no se chequea si efectivamente están siendo aplicadas. Entonces, yo creo que frente a esta desconfianza, ¿no? O sea, esta reacción de no estoy tan seguro, hay que tomar un poco de perspectiva histórica. Y acá les voy a mostrar 3 líneas de tiempo de la aplicación de Open Banking en 3 mercados diferentes. Acá es la línea de tiempo de aplicación de Open Banking en UK, en el Reino Unido. Esta es la línea de tiempo de aplicación de Open Banking en Australia. Y esta es la línea de tiempo de aplicación de Open Banking en Singapur, ¿no? O sea, todas las instancias que han tenido estos 3 países para la aplicación y el desarrollo de Open Banking. Yo creo que lo más importante a ver en los 3 casos es que estamos hablando de periodos de tiempo súper cortos para cambios que son muy radicales en el sector financiero. UK arrancó con esto en 2011, ¿no? Y es el mercado insignia de Open Banking. Nueva Zelanda, Australia 2018, Singapur 2014. En la historia de las instituciones financieras estamos hablando de nada. O sea, realmente 8 años en el digamos más antiguo de los casos en Reino Unido, ¿no? 4 años, 5 años. En el caso de México, hace 3 años que la discusión está sobre la mesa. Entonces, en realidad, lo que nos está faltando es perspectiva histórica para ver cómo evoluciona un cambio que es tan radical en un sector tan conservador. Creo que sí, la desconfianza tiene sus bases, porque efectivamente es muy revolucionario lo que implica Open Banking, pero más allá de esas bases, creo que hay que saber que lo que está faltando en esto es tiempo de desarrollo, ¿no? Es la perspectiva histórica que nos permite entender cómo es que Open Banking transforma el sector financiero y cómo es que estos cambios terminan impactando en los productos y en los servicios que se brindan. ¿Y por qué es importante tener esta perspectiva histórica, ¿no? O sea, ¿por qué es importante darle tiempo a la tendencia para que surja? Y bueno, esto es importante por la definición misma de disrupción, ¿no? En teoría de la innovación, cuando hablamos de disrupción, hablamos de un patrón predecible de cambios en el que en una industria nuevas compañías brindan productos y servicios que aparecen como una alternativa inferior, pero mucho más barata, a productos y servicios que ya dan los jugadores establecidos, ¿sí? Y eso es un poco lo que está pasando en el sector financiero, ¿ah? Lo que se está viviendo es una ola de disrupción. Acá lo clave es entender cómo es que funciona la disrupción cuando ataca un sector o una industria. Y el ejemplo paradigmático es el de Kodak, ¿no? O no sé, el de los relojes, el de los periódicos, ¿no? Lo que sucede es que inicialmente se generan innovaciones pequeñas, ¿no? O sea, uno ya tiene en la industria una forma de funcionar y hay innovaciones incrementales, ¿no? Que van mejorando un producto o un servicio, pequeñas mejoras incrementales que funcionan como siempre funcionó la industria. La innovación disruptiva comienza siendo un patrón de innovaciones diferentes, que lo que brinda es un producto y un servicio de peor calidad. Esto es fácil verlo en la industria de los periódicos, ¿no? En las primeras páginas web.
la experiencia de lectura era mucho peor que la experiencia de lectura del diario papel, ¿no? O sea, y realmente había pocos suscriptores y había era poco atractivo el producto en sí. El problema es que una vez que se comienza a iterar sobre ese producto o servicio, una vez que las tecnologías empiezan a mejorar la forma en que dan ese producto o servicio, ese patrón de innovación es mucho más fuerte que el patrón de innovación incremental que tienen los jugadores tradicionales en la industria. Entonces llega un momento en el que ese patrón de innovaciones crece a un ritmo mucho más grande que el patrón de innovaciones incrementales y se transforma en el nuevo estándar de la industria. ¿Sí? Eso es lo que sucedió con los diarios, por ejemplo. Las innovaciones a nivel, de medios digitales fueron tanto más rápidas, tanto más potentes, que la tecnología papel en un momento dejó de ser el mínimo, el mínimo producto que podía brindar un periódico, ¿sí? O sea, las tecnologías generaron que el mínimo de la industria estuviera en otro lado. El mínimo de la industria hoy por hoy está en la web. O sea, el papel puede o puede no estar, pero el mínimo de la industria está en las versiones digitales. Entonces, eso es un poco lo que está sucediendo en el sector financiero actual, ¿no? Hablamos de lo que es una innovación sostenida, lo que es una innovación disruptiva y por qué es muchas veces que se genera esta desconfianza, ¿no? ¿Por qué muchas veces los jugadores tradicionales, lo que en inglés se denominan los incumbents, ¿no? No son capaces de detectar que estas innovaciones disruptivas, estas innovaciones que inicialmente comienzan siendo versiones más pobres, menos atractivas del producto, a la larga van a ser las versiones definitivas. Y bueno, muchas veces la industria falla en detectar eso por lo que se conoce como The Innovator's Dilemma, ¿no? El dilema de los innovadores, que es un libro de Christensen en teoría de la innovación, que lo que él dice es, bueno, lo que sucede es que estas innovaciones disruptivas no están atadas al modelo de negocios de los incumbents, ¿no? O sea, los jugadores tradicionales en realidad ya tienen un modelo de negocios, que les funciona, que les permite solventar su estructura operativa, y es esta estructura operativa la que termina siendo jugando en detrimento de que los jugadores tradicionales puedan percibir esta innovación, aprovecharla y adaptarla. Eso es lo que hace que los taxis no hayan podido desarrollar Uber, es lo que hace que los medios tradicionales, los periódicos, no hayan podido desarrollar algo como Google o no hayan podido desarrollar algo como Facebook, ¿no? Modelos de negocios que impactaron radicalmente en la publicidad, por ejemplo. Lo que sucede es que los jugadores tradicionales ya tienen un modelo de negocios que solventa su estructura operativa y que hace que no puedan desarrollar sino innovaciones que son incrementales. La innovación disruptiva nunca va a venir de los jugadores tradicionales justamente por este sesgo que tienen en la visión, porque nunca van a poder efectivamente pararse por fuera de ese modelo de negocios y decir qué innovaciones puedo desarrollar yo que estén absolutamente por fuera de lo que es mi desarrollo operativo y que me permitan a mí generar versiones que impacten directamente en la industria y se consideren disruptivas. Eso es lo que sucede en las industrias tradicionales y es lo que termina impidiendo que la innovación permee en los jugadores tradicionales. Entonces, eso es lo que para mí sucede muchísimas veces cuando se habla de Open Banking en el sector financiero. La visión de jugador tradicional les impide a los actores, muchas veces del sector financiero, pero no solo no solo los bancos, ¿no? Estoy hablando también de fondos, estoy hablando de empresas que brindan créditos. Muchas veces ese sesgo en la visión que viene de la propia génesis de participar de forma tradicional en un sector es lo que impide embeber la innovación y entender cómo esa innovación va a transformar
la industria en la que se produce. Bien, esta es otra reacción, ¿no? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay en Open Banking? Y es una pregunta bien interesante. Voy a dar una única cifra que para mí es, digamos, la que permite entender el impacto que va a tener Open Banking a nivel de negocio. Accenture prevé que a cada 2 años Open Banking va a representar el 7% del ingreso de los bancos. El 7%. Es una cifra súper alta para algo, digamos, un periodo de tiempo tan breve de transformación. Ese 7% en Latinoamérica representa 28 billones de dólares. Es una oportunidad súper grande. Y estamos hablando de aquí a 2 años. Es realmente un sector súper atractivo en el cual empezar a desarrollar ideas y a empezar a desarrollar nuevos modelos de negocio, porque va a tener un impacto radical en cómo las instituciones financieras interactúan con sus usuarios. Y obviamente ese impacto es monetizable. Bueno, y acá llegamos a la parte más árida, ¿no? Que es la reacción del legalista. Pero bueno, ¿y cómo hacemos con todo esto, no? ¿Cómo hacemos con la regulación? ¿Qué implica esto, no? Y el legalista no son solo los reguladores, son los abogados. O sea, ¿cómo regulamos que los bancos empiecen a abrir sus datos? Lo más importante es saber que esta es una tendencia que avanza, y como cualquier tendencia que avanza, la regulación es súper joven y hay diversidad de regulación en los distintos mercados donde impacta. Hace 2 años, cuando nosotros arrancamos a hablar de Open Banking, los ejemplos eran UK y PSD2, que es la regulación de Open Banking en Europa. Pero desde hace 1 año es impresionante cómo ha crecido la cantidad de países que están adoptando Open Banking. Tenemos Japón, Hong Kong, Singapur, Australia, Nueva Zelanda, Canadá e Israel. Básicamente los mercados de punta ya han adoptado Open Banking como una tendencia que tiene que impactar en el mercado, y hay ejemplos de regulación o de tendencias o de normativa, digamos, que soslaya el tema o que lo ataca directamente, con iniciativas de mayor porte o menor porte que involucran a más bancos o menos bancos, pero que bueno, que todas tienden a hacer que las instituciones financieras puedan compartir información entre ellas. En el caso de Canadá, por ejemplo, la regulación en este momento está en que 4 bancos, los 4 bancos más importantes de Canadá, abran sus APIs. PSD2 arrancó con 9 bancos. La ley FinTech de México establece que todo el sistema financiero tiene que disponibilizar la información, y eso quiere decir no solo los bancos, sino las FinTechs, las empresas que brindan créditos y préstamos, conocidas como SOFOMES o SOFIPOS en México. Nada, realmente la regulación en México es súper agresiva y ambiciosa con respecto al tema, pero bueno, el espectro es bien amplio en cuanto a la vehemencia con la que cada país adopta Open Banking. Básicamente, a nivel de panorama normativo, creo que el eje se mueve en, digamos, digamos, la situación se mueve en 2 ejes, ¿no? Por un lado, qué tanto el regulador interviene en el mercado para que las instituciones financieras abran sus datos y los compartan. Hay casos en los que la iniciativa está liderada por el mercado, justamente por esto que yo decía, ¿no? O sea, hay un cambio que es de los usuarios y hay un cambio que es tecnológico, y no siempre eso tiene que estar regulado por los reguladores, ¿no? O sea, no siempre el Banco Central tiene que estar diciendo, bueno, cómo es que las instituciones financieras abren sus datos o cómo es que disponibilizan sus APIs. En algunos casos es el propio mercado el que establece esto como una norma. En otros casos no, y el regulador decide que tiene que participar y que tiene que establecer que esto se haga, porque es importante en sí para el mercado y para la plaza financiera. Y en esos casos también hay una diferencia, ¿no?, en cuanto a qué tanto interviene el regulador en esa regulación. Cuando hablamos de Open Banking,
y después vamos a entrar un poco sobre los detalles técnicos, pero la forma que tienen las instituciones financieras de compartir esta información, ¿no? De abrir sus datos, es a través de algo que se conoce como APIs. ¿Qué es una API? Bueno, yo siempre lo comparo con un enchufe. ¿Ah? Es un enchufe que le permite a un tercero, acá existe la palabra enchufe, ¿lo dicen igual? Sí, está bien, pero para un término uruguayo con entonces, lo que permite es acceder, es que un tercero se conecte a través de ese enchufe a la información que está en la institución financiera y la extraiga, ¿sí? Eso para mí es como la forma más sencilla de explicar qué es una API. Entonces, ¿cuál es el tema? Es que las APIs pueden estar estandarizadas. Esto quiere decir que básicamente todos los proveedores de servicios financieros utilicen un enchufe que esté, digamos, diseñado de la misma forma. Quiere decir 2 patas. Bueno, todas las APIs del mercado tienen que tener 2 patas. O puede ser que el regulador no intervenga y que entonces cada institución financiera disponibilice los datos de la forma en que le parezca, con 3 patas, en triángulo, 3 patas, digamos, horizontales, y eso genera una diversidad, digamos, de posibles conexiones y también de posibles datos que se pueden mostrar. En el caso de México, por ejemplo, el regulador estableció, y en eso es en lo que está avanzando la regulación, estableció un estándar, ¿no? Dijo, ok, yo primero que nada voy a regular y además de regular voy a estandarizar cómo es que la información se tiene que compartir. En el caso de México, lo que digamos, la regulación propone es que van a haber 3 tipos de APIs, ¿no? O sea, 3 tipos de enchufes que permiten acceder a distinta información. Una es de datos abiertos, eso quiere decir información sobre las sucursales de los bancos, las tasas de interés. Otra que es información transaccional, que eso quiere decir el histórico de datos que tiene una persona en su institución financiera. Todos los datos de transacciones realizadas. Y el tercero que es la API de transacciones propiamente dicha, que es la que permite disponer del dinero del usuario, ¿no? O sea, que el usuario en sí pueda realizar operaciones independientemente del servicio, digamos, del proveedor financiero, pueda operar con su dinero. O sea, que pueda disponer de su dinero en el banco. Me parece que está bueno ver, lamentablemente esta información no está disponible para Latinoamérica porque está muy verde la evolución de Open Banking acá, pero sí me parece que está bueno verlo, igualmente en otros mercados. En este caso la información fue desarrollada por Canadá. Cómo evoluciona la regulación y cómo evoluciona también el sentimiento de los usuarios con respecto a Open Banking en los distintos mercados. Porque creo que es súper importante entender que el componente de cambio social es fundamental también al momento de entender la tendencia y de aprovecharla, ¿no? Esta gráfica se junta con esta, que también es súper interesante, y es, bueno, ¿cuáles son las mayores preocupaciones que tiene el usuario cuando le hablan de Open Banking? ¿No? Bueno, estoy muy preocupado por la seguridad de mi información, estoy preocupado porque no confío en que las instituciones financieras puedan manejar mis datos. No creo que esto vaya a reportarme un valor a mí como usuario, no entiendo los beneficios. En los distintos países, obviamente, a nivel de usuario, hay distintos niveles de entendimiento de lo que es la tendencia, distintos niveles de confianza con las instituciones financieras, y creo que esos son 2 ejes también a tener en cuenta, ¿no? O sea, hablábamos de el regulador y de cómo regula y qué tanto, digamos, interviene en la estandarización de las APIs, y creo que también es súper importante entender estas coordenadas, ¿no? Qué tanto digamos, la plaza, ¿no? Qué tanto la sociedad está dispuesta
a disponibilizar sus datos y qué tanto entiende que en esto hay un beneficio. Creo que todavía en Latinoamérica hay muchísimo por evangelizar hacia los usuarios de por qué Open Banking es un beneficio para ellos y por qué disponibilizar de su información les va a repercutir en una mejor oferta de productos y de servicios financieros. Creo que hay un rol muy importante de los reguladores ahí, pero creo que también hay un rol muy importante de las instituciones financieras en la evangelización de esto. Bien, esto repercute muchísimo en el trabajo técnico que hay para hacer a nivel de departamentos de tecnología y departamentos de innovación. Hay muchísimo músculo que hay que poner en el desarrollo de la interoperabilidad entre empresas financieras. Y eso pone a los técnicos nerviosos, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo logramos efectivamente que Open Banking se concrete en una realidad? Hay básicamente 3 escenarios claves, ¿no? El primero es que sean los propios técnicos de la institución financiera o de la empresa financiera los que desarrollen las APIs, ¿sí? Los que desarrollen estos enchufes que permiten interoperar. La opción 2 es que obviamente contraten a un proveedor que lo haga. Y la tercera opción es que generen integraciones con agregadores de APIs, que eso es lo que hacemos nosotros, pero que permiten, digamos, estandarizar la conexión con independencia de que el regulador la estandarice o no. Algo que también es importante aclarar es cuáles son los tipos de APIs de los que se habla. Ahora yo comenté un poco cuál es el escenario en México, pero creo que es bien interesante hacer la distinción en que no toda API que es abierta es pública. ¿Ah? Puede haber casos en los cuales la institución financiera tenga la API, pero la distribuya solamente en los casos en que es de su interés. No siempre tener una API implica que cualquier banco o cualquier usuario va a poder disponer de esa información o va a poder pedirle a un tercero que se conecte con el banco. Muchas veces y sobre todo en los mercados donde no está regulado, ¿no? Es la propia institución financiera la que decide qué alianzas hace y a qué proveedores disponibiliza la API para que los usuarios puedan interactuar con sus datos. En mercados, por ejemplo, como el peruano, ¿no? Que todavía no hay una regulación de Open Banking, si las instituciones financieras quieren innovar en este sentido, pueden tener APIs abiertas que no sean públicas. Entonces, que eso permita generar casos de uso donde la información no sea accesible por cualquier institución financiera y que no esté disponible, digamos, para todo el mundo. Esto lo que permite es hacer pequeñas pruebas piloto y tener pequeños casos de éxito que permitan avanzar sobre Open Banking, ¿no? Pero involucra de todas formas el desarrollo de APIs. Voy a aprovechar esta slide también para sacarle un poco de presión a los que son, digamos, los técnicos, ¿no? O sea, los sectores tecnológicos de las instituciones financieras. Hay un desafío que es bien importante y que es la cultura corporativa de los bancos, la cultura corporativa del sector financiero para transformar el funcionamiento de cada una de las instituciones financieras y lograr que efectivamente la tecnología API o todo lo vinculado a negocios relacionados con tecnología API pueda florecer, ¿sí? Entonces, en esta encuesta que fue realizada por el Open Banking Project, muestra cómo en realidad el mayor obstáculo para las iniciativas vinculadas a APIs, a interconexión y a interoperabilidad entre empresas financieras está relacionada con la burocracia y con la cultura, digamos, la cultura corporativa de las instituciones financieras. Creo que hay mucho para trabajar desde ese lugar, ¿no? Bien, voy con las últimas dos. Siempre hay un visionario. Siempre hay en todas las conversaciones, ¿no? Siempre alguien reacciona como, ok, bueno, esto no es solo el futuro, esto
habilita un sinfín de posibilidades, ¿no? Todo lo que se puede hacer con Open Banking, que es revolucionario, que realmente permite innovar un montón y que realmente permite que empiecen a surgir ideas impensadas, ¿no? O sea, realmente esas ideas que vos decís, wow, esto involucra, esto es realmente revolucionario. Y realmente yo creo que sí, Open Banking es muy inspirador, sí habilita todo esto, pero creo que al visionario siempre hay que tratar de acotarlo, ¿no? Está buenísimo tener un montón de ideas locas y está buenísimo decir, bueno, pero entonces nosotros ahora podemos hacer a través de APIs una alianza y traer un producto que estaba funcionando en India y hacer una alianza con, no sé, una fintech china y cosas por el estilo, ¿no? Que implican como, wow, grandes visiones. Creo que es importante en esos casos ser muy sensato en las implementaciones, ¿no? Creo que cuando hablamos de Open Banking y hablamos de algo tan revolucionario, para mí es muy importante lograr acotarlo, ¿no? Y entonces está la reacción del emprendedor, ¿no? Del emprendedor, que puede ser emprendedor externo o que puede ser intrapreneur, ¿sí? Emprendedores adentro de las instituciones financieras que se pongan un proyecto al hombro, ¿no? Y ese proyecto tiene que estar acotado, o sea, es muy importante buscar implementaciones concretas, pequeños pasos que permitan transitar hacia este cambio tan profundo y tan de raíz para las instituciones financieras. A veces no es, bueno, voy a desarrollar la estrategia de apificación de aquí a 10 años, porque eso realmente involucra pensar de aquí a 10 años niveles de innovación que todavía no están desarrollados. O sea, como yo comentaba al inicio, cuando hablamos de Open Banking, hablamos de un camino que recién empieza a transitarse. Estamos hablando de pavimentar el futuro de los servicios financieros. Entonces, para mí es muy ambicioso pensar en que con los pies en hoy podemos diseñar una estrategia a 10 años. Es innovación y creo que es súper importante tener en la cabeza de que lo que estamos hablando es de innovación. Entonces, la innovación se realiza día a día, es como algo muy efímero y presente. O sea, no podemos pensar en innovación con planes de negocio a 5 años. Creo que es muy importante buscar casos de éxito concretos, casos de éxito de corto plazo que permitan cimentar el desarrollo de innovaciones más a largo plazo y que involucren un desafío más exigente. Pero en eso es fundamental lograr que los equipos de trabajo entiendan de qué estamos hablando, que se logren realizar alianzas que produzcan éxito y que sean sostenibles, que algo que es fundamental, las instituciones financieras logren desarrollar indicadores, ¿no? KPIs, en qué hace que este proyecto en particular sea un éxito y qué no hace que sea un éxito, o sea, qué hace que sea un fracaso, porque en la medida en que estos pequeños casos de éxito se desarrollan, es que se va a lograr entender cuáles son las necesidades de cada institución financiera orientadas a Open Banking. Y acá voy a la tercera reacción que para mí es fundamental, ¿no? Y es como un poco la reacción del maestro Yoda, o sea, no irse ni para un lado ni para el otro, o sea, no buscar soluciones revolucionarias y radicales ahora, o sea, bueno, vamos a abrir 3 tipos de APIs, lo vamos a hacer en un periodo de 6 meses porque somos una institución financiera súper innovadora y nada, y nos vamos a convertir en el banco Open Banking de Perú. Y por el otro lado, tampoco decir, bueno, no, hasta que no venga el regulador a fiscalizar, no vamos a hacer nada. Creo que es súper importante encontrar pequeños casos de éxito que estén relacionados a las necesidades de negocio de cada institución financiera. Y eso, y en las necesidades de negocio es que hago muchísimo hincapié. La innovación y la relación con Open Banking no puede venir 100% de las áreas de innovación. Es muy importante que
digamos, el desarrollo de Open Banking y la innovación de Open Banking esté relacionada con necesidades de negocio de cada institución financiera, con necesidades de alianzas de cada institución financiera, porque es lo único que hace sostenible en el corto plazo esas iniciativas, y es lo que va a hacer que en el mediano plazo se logren desarrollar y logren crecer. Si las pequeñas pruebas piloto de Open Banking, las pequeñas alianzas con proveedores de terceros se realizan solamente con el ánimo de innovar y no están asentadas en una necesidad verdadera, terminan no sucediendo. Entonces es muy, muy importante que para el desarrollo del sector se logren balancear las necesidades de innovación, las necesidades de negocio y las necesidades tecnológicas para que justamente Open Banking pueda prosperar. Así que hasta acá voy yo. Nosotros somos Prometeo, creemos que el futuro financiero es interoperable y trabajamos para construirlo. Ahí están mis datos de contacto, les agradezco muchísimo que me hayan escuchado estos minutos y bueno, quedo atenta a preguntas. Muchas gracias. Sí, perdón. Buenos días, Ximena. El concepto que me ha quedado a mí de Open Banking es básicamente que los bancos abran sus datos y puedan compartirlos, ¿no? Ponías el ejemplo del acceso a la clase media emergente, a mayores servicios. Mi consulta concreta sería, para los clientes, para las personas naturales, básicamente, para los pequeños negocios, ¿cuáles serían los beneficios tangentes, concretos, de la difusión o la apertura de la entrada del Open Banking a países como Perú? Bien. Gracias, Orlando. Te pongo dos ejemplos. Para mí, Open Banking siempre está relacionado a productos y servicios nuevos, ¿no? Que las instituciones financieras en general no disponibilizan. Un tipo de producto clásico que las instituciones financieras no disponibilizan es los gerentes de finanzas personales. Todo lo que es educación financiera está muy pobremente desarrollado en América Latina. Y en general es porque la información está parcializada, ¿no? O sea, una institución financiera conoce cómo el usuario se comporta en esa institución financiera, otra institución financiera conoce cómo el usuario se comporta en esa otra institución financiera, pero en definitiva no hay nadie que le muestre al usuario cómo es su comportamiento financiero en general y cómo puede mejorarlo, ¿no? Entonces, algo que, por ejemplo, en países del primer mundo está un poco más desarrollado, como herramientas de ahorro, herramientas que le permitan al usuario entender cómo es que gasta y cómo puede mejorar su performance económica, se pueden desarrollar, digamos, en gran medida si las personas pueden permitirle a terceros, a un proveedor de este servicio, ¿no? Un proveedor de herramientas de educación financiera, acceder a sus datos financieros. ¿Se entiende? No. No, claro, pero ya mejorar tu perfil, mejorar tus ingresos. Perfecto. Estos aplicativos. Sí, claro, eso existe, pero ¿se conectan al banco? Yo creo que simplifica muchísimo, ¿no? En Uruguay, por ejemplo, tenemos un caso, simplifica mucho. El usuario puede ingresar gasto a gasto, que es lo que está haciendo, ¿no? Que en general es como funcionan la mayoría de los aplicativos en América Latina. Pero es mucho más sencillo si se conecta al banco y el banco le muestra cómo está gastando automáticamente. Y no necesita tener que cargar la información en un aplicativo externo. ¿Sí? Por ahí sería el camino, uno de los caminos. Eso es uno de los caminos. Otro de los caminos, por ejemplo, las empresas de crédito muchas veces automatizan cuando una pequeña y mediana empresa, ¿no? Tiene que solicitar un crédito. Se lo puede solicitar al banco o se lo puede solicitar a un externo, ¿no? En el caso del externo, el externo obviamente tiene que hacer un análisis crediticio de esa persona. Es mucho más interesante la cantidad de información que puede recibir sobre el comportamiento económico de esa empresa si accede a la información de esa empresa en el banco
¿Qué si no accede? O sea, le puede pedir a la empresa, simplemente los balances, certificados contables, por ejemplo, ¿no? O sea, información que le permita hacer el análisis crediticio, información pública, o puede conectarse al banco y a través del análisis de los movimientos de esa empresa en el banco, desarrollar un scoring, un modelo de análisis crediticio con esa información del banco. Lo mismo sucede con las personas. Nosotros tenemos clientes que justamente utilizan nuestra plataforma para acceder a la información del banco y procesar análisis crediticio, ¿no? Yo creo que, o por lo menos sé que en Uruguay sucede así en muchas empresas, que a las pequeñas y medianas empresas, empresas de préstamos, ¿no? Que a las pequeñas y medianas empresas les brindan créditos, sobre todo cuando las pequeñas y medianas empresas son muy jóvenes, ¿no? Microemprendimientos, muchas veces vinculados a sectores de bajos recursos, las tasas de interés son mucho más altas, ¿no? Lógicamente, sí. Un banco pudiera acceder a la información de estos microemprendimientos, en esas información de pago, en esas empresas que recién empiezan a solicitar créditos y que son buenos pagadores, seguramente podría brindar créditos a menor tasa de interés, una vez que chequea que el buen perfil de comportamiento de pago que tienen esas empresas en las instituciones crediticias que brindan préstamos con altos intereses. Entonces creo que ahí hay una población a descubrir que gracias al historial transaccional podría incorporarse a la cartera de los bancos, por ejemplo, ¿no? O sea, con riesgos muchísimo más acotados que si no se observa ese comportamiento económico. Esos son, por ejemplo, casos que se pueden hacer concretos de Open Banking. No sé si eso por ahí responde tu pregunta. Sí. Yo. ¿Qué tal? Estaba... Gracias. ¿Qué tal? No sé si entendí bien, no entiendo por qué la banca es la que pone la resistencia a esto, más bien me parece que acá se le presenta a la Virgen a la banca con esto, porque les ahorra bastante fricción con el cliente, con la información, les permite ofrecer mejores productos, conocer mejor al cliente, pero más bien el cliente de repente se puede ver desfavorecido porque le quita un elemento de negociación, de jugar póker con el banco, ¿no? O sea, si el banco se entera de todas las tasas que tiene el cliente ya no tiene ese elemento de negociación. O sea, más bien la resistencia yo creo que vendría del otro lado. Está bien, creo que estás pensando en un tipo de cliente particular, que es el que efectivamente tiene capacidad de negociar. En sí, hay muchísimos más clientes que no tienen esa capacidad de negociación y que en realidad, pensá en el usuario persona, ¿no? O sea, yo voy a un banco X, no tengo capacidad de negociación. En sí, si toda mi información y toda mi vida yo actué con el mismo banco, mi línea de, no sé, tengo una empresa, mi línea de crédito la tiene el banco, seguramente yo no me tome el trabajo de ir a ver las tasas de interés que me ofrecen todo el resto de los bancos de la plaza. No tengo, o sea, la información está todavía, atomizada, no hay información perfecta todavía. Open Banking un poco, y por eso la transparencia lo que habilita es que esa información circule libremente y que yo, usuario, que no tengo la capacidad de negociación de un cliente corporativo grande, ¿qué? Por ejemplo, yo hace un mes pasé mi hipoteca de un lado al otro porque el otro banco no sabía qué tasa tenía. Y con eso mejoré mi tasa hipotecaria casi 1%. O sea, me permitió jugar póker con el otro banco. Pero digamos que si es que se hace transparente, de repente no tenía ese elemento de negociación. Sí, está bien. Sí, en ese caso vos perdés el elemento de negociación, porque sí, está bien lo que decís. Seguramente el banco sepa cuáles son... En realidad, lo que van a saber todos los bancos es la tasa de interés de los otros bancos. No van a saber qué tasa de interés te están aplicando a vos particularmente, ¿no? O sea, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? O sea, en la información, en la API de datos abiertos, que digamos que es como una API estándar que promueve Open Banking, está la información de tasas de interés
de todos los bancos, ¿no? O sea, todos los bancos tienen que mostrar a qué tasa brindan determinados productos y servicios financieros, ¿sí? En general, a un cierto perfil de clientes. En general, sí, a un cierto perfil de clientes. En sí, cuando, o sea, no es que van a saber específicamente qué tasa se te aplica a ti, ¿tá? Sino cuál es la tasa que ofrecen estándar, ¿tá? Después, lo que sí va a saber un banco al que tú le permitas acceder a tu información es qué pagas tú de hipoteca, ¿no? Y qué hipoteca pediste. Eso sí va a poder acceder el banco. ¿Se entiende? Es como un poco diferente. Sí, lo que sucede es que eventualmente el banco, tú perderías, digamos, esa capacidad de negociación, ¿no? De, bueno, este banco capaz que como no sabe cuánto me cobra el otro, digamos, pierdo ese upside de negociación. Hay una convergencia, así como digamos, la competencia perfecta, ¿no? O sea, eso es un poco la transparencia que propone Open Banking. ¿Y por qué el banco es el que se opone a este cambio que más bien me parece que le favorece? Creo que ahí hay como algo sensato, lo que tú comentás. En realidad, digamos, la visión del banco es que él siempre tuvo a estos usuarios que tenían estas transacciones y que en cierta medida estaban como... ¿qué? Sí, como arropados, ¿no? O sea, es como que en realidad, ¿qué? Como cautivos, ¿no? O sea, tú tenés como un mercado cautivo, que es a todos tus clientes vos le podés brindar de los productos y servicios financieros que siempre le brindaste. Entonces, en realidad, que tu cliente pueda rápidamente brindarle su información y su dinero a otros proveedores de servicios financieros, lo que hace es aumentar la competencia. Pensá que en general hay costos de transferencias interbancarias que son súper altos, que muchas veces las transacciones están topeadas, que en realidad el sector tiene como un montón de medidas donde la información no circula libremente. Entonces, sí, a priori podría parecer... A ver, no, Open Banking es beneficioso para las instituciones financieras, pero en realidad cambia muchísimo la forma en la que naturalmente opera el sector. ¿Qué tal? Excelente la charla, muchas gracias. Con respecto a la pregunta interesante del amigo, yo creo que los bancos saben todo, sino que manejan sus cosas diferentes, ¿no? Aquí en el Perú hay más de 100 empresas financieras, pero 4 son los que manejan el mercado, 4 bancos grandes, y cada banco ha hecho una fintech, ¿ya? Entonces, ahí mi pregunta sería, ¿es favorable para el usuario, para la sociedad financiera, tener 4 fintechs con 4 plataformas diferentes en vez de tener una que han coordinado, tener un API general para todos? Porque aquí hubo una especie de fintech muy grande que manejó muchas tarjetas, muchas cuentas, pero ahora no, ahora hay 4, cada banco ha abierto su fintech, Yape, Tonki, ¿no? Entonces no sé si eso será favorable. Es tu comentario, ¿no? Con respecto a la inclusión, ¿qué tal inclusivo? Es una pregunta que vengo haciendo hace tiempo, ¿no? ¿Qué tal inclusivo es el Open Banking o la fintech, ¿no? ¿Qué tal inclusivo? ¿Hasta qué punto, hasta qué nivel puede ser inclusivo? Y lo tercero, ¿una API puede ser que el banco me dé a mí información como empresa comercial para yo mejorar mi e-commerce? ¿Ese es una API más o menos? Empiezo por la tercera porque me parece que voy a necesitar más información tuya. Información para manejar tu e-commerce, ¿qué sería? A ver, nosotros aquí en el Perú hay un mercado clandestino de comercialización de datos, ¿ya? O sea, se compraban los datos de los bancos en un mercado clandestino. Ahora un banco me ha dicho, yo te doy mi información, y yo no soy banco ni entidad financiera, soy una empresa comercial. Me ha dicho, yo te doy mi información para que tú mejores tu e-commerce. ¿De qué tipo de información estamos hablando? Comportamientos de sus clientes. Comportamiento de sus clientes. Bueno, no. En realidad, para que el banco te brinde esa información,
Lo primero, esa información no es del banco y eso es lo que cambia con Open Banking, ¿no? Esa información es de los usuarios. O sea, en realidad es el usuario el que le tiene que autorizar al banco que te pase a ti esa información de comportamiento de lo que sea. No es algo que el banco pueda disponer libremente, porque esa información, si bien está en el banco, es información del usuario. Entonces, en sí, el banco te daría una API para que tú le pidas autorización a los usuarios y los usuarios te envíen esa información. Y después, con la información que los usuarios te envíen de comportamiento, tú puedas desarrollar la inteligencia que te permita a ti entender ese comportamiento y aplicarlo a tu e-commerce. ¿Se entiende? Pero sí, o sea, podría permitirte, integrarse contigo para permitirte a ti acceder a esa información siempre que el usuario lo avale y sobre esa información aplicar, no sé, análisis de datos, inteligencia artificial, lo que sea, y poder entender cómo se comportan esos usuarios para mejorar tu e-commerce. Pero el flujo es bien diferente, ¿no? O sea, no es que el banco te da esos datos porque esa información no es del banco, sino que es de los usuarios. Eso es lo que propone Open Banking. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta era... los 4 bancos, ¿cómo la separación de los 4 bancos que cada una tenía una fintech? ¿Esas fintechs qué hacen? Servicios financieros. Servicios financieros. Sí. Me has preguntado si es inclusión, qué tan inclusivo puede ser yo creo que fintech es súper inclusivo. Lo que pasa es que hablar de fintech hoy por hoy implica hablar de una diversidad de empresas y de empresas que ofrecen distintos tipos de productos que es enorme. Entonces, sí hay fintechs que se dedican a la inclusión y hay fintechs que no se dedican a la inclusión. En realidad, como hay empresas que brindan préstamos a empresas, a exportadores o a importadores o a productores agrícolas, y hay empresas que brindan créditos a microempresas y a personas que están por fuera de la economía formal. Entonces, en realidad, es muy amplio el espectro de lo que se está realizando hoy por hoy en fintech, y hay fintech que es de inclusión y hay fintech que no es de inclusión. ¿Tá? Yo creo que Open Banking, como decía, no es de inclusión, es de impacto, porque Open Banking en sí lo que propone es abrir los datos de personas y de empresas que ya están bancarizadas. Eso quiere decir que ya están incluidas en el sector financiero. Entonces, lo que sí creo es que lo que puede proponer Open Banking es profundizar en el uso y mejorar el uso de servicios financieros y de información financiera, y con eso mejorar la inclusión. Sobre las 4 fintechs que me decías. En todos los países de Latinoamérica, la concentración de la plaza financiera es evidente. O sea, en todos los países de Latinoamérica la plaza financiera está súper concentrada. 4, 5, 6, no sé, creo que en algún caso son 8. Pero en todos los mercados la concentración es altísima. Creo que es un poco lógico que suceda lo mismo con las fintechs. Creo que es un tema de competencia y es obvio que las fintechs que estén más fondeadas, que tengan mejores alianzas, van a ser, sí, que estén más fondeadas, que tengan buenos equipos, obviamente, y que tengan mejores alianzas, van a ser las que en definitiva van a terminar prosperando y absorbiendo el mercado. Sobre todo porque esto está relacionado con otro tema de productos digitales, que es el efecto de red que tengan, ¿no? Entonces, en muchísimos casos, sobre todo los productos que van hacia el consumidor final, como billeteras electrónicas, etcétera, hay un efecto de red muy importante, ¿no? Donde la plataforma vale más cuanto más usuarios tiene, ¿no? O sea, y cuanto más usuarios tiene, más usuarios atrae. Es el caso de Uber, ¿no? Pero con una billetera electrónica sucede lo mismo. Cuanto más grande es la billetera electrónica, más personas atrae. Si yo tengo una billetera electrónica y para pasarte dinero a ti necesito que tú tengas la billetera electrónica y hay 100 personas que tienen esa billetera electrónica, siempre el resto de las personas tienen más incentivos para descargarse esa billetera electrónica porque van a poder enviarle dinero a más gente. Y por eso es que el mercado en los productos digitales tiende a concentrarse. Es lo que hace que haya un Facebook, un Google, un Uber.
Entonces, es lógico que en mercados con alta concentración de empresas financieras, si las empresas financieras se alían con fintechs y esas fintechs tienen productos o servicios que estén vinculados a negocios con efecto de red, los mercados se van a concentrar. No sé si en esto fui clara. Hola, yo soy Lucho Montoya, soy de Banbif. No sé si hay alguien más de bancos, algún banco presente. Estoy como embajador del sistema financiero peruano. No, lo que dices es exacto. Yo veo experiencia de cliente y canales alternativos. Y desde que, digamos, estaba viendo estos temas hace unos meses, me encontré con más preguntas que respuestas. Y una de las preguntas fue esa. De hecho, me encontré con Foncho Carrera, el CEO de IAPE, acá en la universidad, hace un par de semanas. Le dije, ¿por qué no hay una sola, digamos, plataforma, ¿no? Porque está tú, Quillapi, ¿no? Luquita de BVA, el coach ahí, ¿no? Con Interbank están haciendo unas travesuras también. Cosa que de celular a celular, cada uno trabaja con 3 bancos diferentes, pero te transfiero la cuenta del almuerzo que pagaste por tu celular y ya está, ¿no? Hay una serie de impedimentos, algunos regulatorios, pero sobre todo creo que decisión tiene que ver un poco con poder, un poco, ¿no? Con pasar el mango de la sartén por diferentes, ¿no? Que haya una alternancia de directorio, digamos, ¿no? Por un lado. Por otro, hay temas regulatorios que tampoco terminan de cuajar. O sea, de hecho, la tecnología y la fintech avanzan más rápido que la regulación. Entonces, el otro día en directorio me pararon una iniciativa porque había una observación de la SBS que no se incluía en la web, la apertura de cuenta por la web que tenemos hoy día, 4 campos que yo creo que no dan mucho uso. Uno era profesión, ocupación, dirección y centro laboral. Entonces, que no los uso. De hecho, la mejor dirección es la que está vinculada a tu celular, no la que da René, por un lado. Profesión y ocupación podría poner cualquier cosa, y en dirección podría poner Plaza Mayor, ¿no? Palacio de Gobierno Cuadra 1. Y si de hecho yo voy a una oficina y digo, no le quisiera dar mi dirección, eso no impide que abras tu cuenta de ahorro, por ejemplo, ¿no? Pero es una exigencia del regulador. Entonces, que hay que cumplir. Así sacrifique, digamos, la experiencia de usuario, ¿no? Que es algo que tratamos de defender bastante. Entonces, creo que hay todavía muchas preguntas que responder entre bancos y entre regulador, pero en el camino ir probando. Entonces, de hecho, trabajamos con la FIC de Ximena, con otras 3, 2 en el extranjero y otra acá en el Perú, probando, aprendiendo, y la parte de implementación, de prueba, de piloto es muy rápida. Pero una vez que quieres implementar para ya, digamos, desplegar, es ahí donde tienes grandes detractores, grandes preguntas, a veces por miedo, a veces por desconocimiento, a veces por curarse en salud, ¿no? Entonces salen áreas o ¿cómo se llama? O reguladores preguntando cosas a veces un poco absurdas, ¿no? No voy a entrar en muchos ejemplos, ¿no? Pero es en la parte de despliegue que hay, digo, desde el lado de los bancos en general y de los reguladores, cosas que impiden a veces ir un poquito más rápido, ¿no? Se va a dar de todas maneras, ¿no? Pero creo que es una ruta de no retorno, ¿no? Aliarse con fintechs es casi, ¿no? Hazlo o muere. Entonces nosotros somos el 5º banco, ¿no? Tratamos de movernos un poquito más rápido. Ya es menos relevante, ¿no? Lo que llaman los gringos el footprint, ¿no? La cantidad de oficinas. Nosotros tenemos 70 contra 400, que es mucha diferencia. Digo, yendo hacia el mundo digital, cada vez es menos relevante, ¿no? Luego un comentario. Pues. Está bien. Mientras aprovecho, creo que escuchando las intervenciones, creo que hay todos los incentivos para que justamente haya un agregador de estas 4 billeteras, ¿no? O sea, creo que en realidad, o sea, y el impedimento ahí nunca sería regulatorio, sino, o sea, digamos, el impedimento nunca sería tecnológico, ¿no? O sea, claramente se pueden agregar las 4 billeteras tecnológicamente y funcionar desde una única interfaz. O sea, creo que habría que explorar si hay algún impedimento regulatorio,
pero en sí la tecnología y los incentivos comerciales están, porque digamos lo que yo explicaba anteriormente, ¿no? O sea, en los negocios digitales se tiende a the winner takes all, ¿no? O sea, que haya un ganador que se lleve todo el mercado. Por eso es también súper importante la capacidad de crecimiento que tengan. Yo me atrevería a decir que si no surge un agregador, seguramente la billetera que sea más grande va a terminar quedándose con el mercado. Sí, de perdón. acuerdo. ¿Qué ventajas o desventajas sea que sea regulado o no el tema del Open Banking? Bien. Creo que la ventaja más grande de que sea regulado es que obviamente todo el sector financiero, o sea, todas las instituciones financieras tienen que disponibilizar la información y hace que sea obligatorio hacerlo. Entonces, que sí o sí se tenga que hacer, creo que eso es una ventaja, ¿no? Que sea homogéneo para todas las instituciones financieras el tener que realizarlo, porque obviamente es lo que hace que la información circule mejor, y que obviamente el usuario tenga más provecho sobre la información y sobre el incremento de la competencia en la plaza financiera. Creo que la desventaja más grande con respecto a eso es que cuando los reguladores intervienen, la regulación siempre es poco flexible, ¿no? Entonces a veces el mercado tiene necesidades que el regulador, porque digamos, por sus propias demoras, ¿no? O sea, por sus propios plazos de regulador, y también porque lo que lo fija en papel y queda establecido, no tiene la capacidad de iterar como tiene la tecnología, ¿no? Entonces la tecnología avanza mucho más rápido y aprende muchísimo más del comportamiento del usuario que lo hace la regulación. Entonces, algo que para mí puede suceder, por ejemplo, en México, es que hay 3 tipos de APIs establecidas, pero yo creo que las necesidades de información a las que se puede acceder, digamos, las necesidades del mercado de información son mucho más grandes que eso, ¿no? O sea, y creo que las necesidades que tiene una institución financiera de conexión con terceros son mucho más grandes que los 3 tipos de APIs que se establecen. No sé si me entienden, si se entiende, ¿no? O sea, por ejemplo, una API de la que se habla muchísimo en FinTech, pero que no está establecida en la regulación mexicana, es la de creación de cuenta bancaria, ¿no? O sea, que es una API que a los bancos les puede interesar tener para que haya un tercero que pueda crear cuentas bancarias en el banco por él. Una empresa de captación, ¿no? O sea, de captación de leads, de generación de leads. Tiene todos los incentivos para poder tener una API con el banco de generación de cuentas bancarias. Pero la regulación no establece esa API. Y esa API solo la va a desarrollar el banco que tenga una alianza con un proveedor que le brinde ese servicio y que quiera conectarse y darle ese permiso. Pero como esto, no sé, creo que recién estamos empezando a ver cuáles son los tipos de ejemplos y de cosas que se pueden hacer. Entonces, el problema de la regulación es que al quedar muy fija en papel, permite poca flexibilidad. Y creo que en ese sentido van a ser mucho más ágiles los mercados que empiecen a desarrollar iniciativas de Open Banking sin la necesidad de la regulación. Porque entonces va a ser mucho más ágil lo que aprendan del mercado y lo que puedan iterar con esa tecnología y la cantidad de servicios y de innovación que van a poder desarrollar en la plaza financiera. Y no va a estar eso atado necesariamente